Se recomienda revisar las gráficas originales del texto que se encuentra en la caja de información de este video o al final del mismo. En este video se busca hablar sobre lo que muy pocos investigadores han indagado, que es el análisis de la incidencia económica del impuesto sobre las nóminas. Entre estos impuestos silenciosos o tradicionales se encuentran precisamente los que gravan a las nóminas estatales, y es tiempo de dejar de contemplar al ISN como algo natural y llevarlo de nueva cuenta al escenario público mediante el análisis de su incidencia económica. Este análisis está enfocado en los efectos de las variaciones en el impuesto sobre las nóminas en el mercado laboral y se buscará una revisión a los efectos del impuesto sobre las nóminas en los salarios y en los empleos precisamente. El impuesto es popular entre los estados de México, ya que su fiscalización se realiza en mayor parte en paralelo con la obligación de las contribuciones a la seguridad social, y es de suponer que la mayor parte de los efectos de este impuesto recae en el mercado formal. Es ampliamente conocida la alta dependencia que se tienen de las finanzas públicas federales y locales de México, de la renta petrolera y del bajo peso de la recaudación de los impuestos estatales y municipales en sus ingresos totales. Y en ese sentido, es deseable que los estados y municipios desarrollen fuentes de ingresos propias para reducir esta vulnerabilidad y poder financiar proyectos de gasto e inversión pública que no desencadenen en trayectorias insostenibles de endeudamiento. En este contexto, surge lo que es el impuesto sobre la nómina, que se ha vuelto cada vez más importante en los últimos 15 años. Todo empieza en 1980. Cuando los gobiernos locales se unen al sistema de coordinación fiscal y ceden en su derecho de implantar impuestos al gobierno federal, a cambio de participaciones en los ingresos tributarios, en los derechos mineros y en los petroleros, que administra el gobierno federal vía el Fondo de Participaciones y desde los 90 vía por el Fondo de las Aportaciones. Ambos se diferencian en las reglas de distribución y la discrecionalidad para ser gastados, es decir, en la actualidad el Fondo de Participaciones premia a los gobiernos locales que se esfuerzan en su recaudación y que presentan crecimiento económico, y los recursos pueden ser gastados a discreción, mientras que el Fondo de Aportaciones son otorgados a los gobiernos locales que muestran rezagos en temas sensibles, tales como es salud, educación, infraestructura, y por tal motivo los recursos están etiquetados. Numerosos estudios demuestran que esto genera una alta dependencia de las finanzas públicas locales hacia los recursos federales. Por ejemplo, en 2014, los ingresos por transferencias federales representaron alrededor del 82% de los ingresos totales de las entidades federativas en México. Por ello, a través del tiempo, el gobierno federal ha cedido a los gobiernos locales la potestad de implantar algunos impuestos, y este es el caso del impuesto sobre nóminas, impuesto a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentra gravada por la ley del IEPS, y recientemente el impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos. Y a nivel municipal tenemos el impuesto predial. Gracias a esto, la tendencia ascendente en la aportación de los impuestos al erario estatal incrementó, pasando de 2.7% a 4.3%. El impuesto sobre las nóminas es una de las principales fuentes de recursos propios de las entidades federativas y ha crecido en importancia. Para el 2000, este presentaba el 25.8% de los ingresos propios y el 1.98% de los ingresos totales de las entidades federativas, pasando para el 2014 a 29.3% y a 3.2%, excluyendo la Ciudad de México. De acuerdo a la generación de la serie de la tasa del impuesto sobre nóminas de las entidades federativas para el 2000 al 2016, se puede observar que subió de 1.12 a 2.29%. Como se puede ver en la gráfica. Así también se identifica alrededor de un tercio de los estados que han mantenido una tasa constante que se ubica entre 1.25 y 2%. Parece que a partir del 2009, 15 estados la han incrementado, y pareciese que con la aplicación de una tasa general del 3% llevada a cabo en Nuevo León en 2013, otros estados se vieron incentivados a implementar dichos niveles de tasa. Tal es el caso de Chihuahua, Estado de México, Puebla y Quintana Roo en 2014 y Oaxaca y Veracruz en 2016. El caso de Chihuahua era un caso especial, donde se aplicaba un impuesto en un esquema progresivo, aplicando 17 rangos y una tasa que iba de 1 a 2.6%. Durante la investigación, con la finalidad de tomar en cuenta estas exenciones al ISN y el tema de la deficiencia recaudatoria, se cuantificaron las tasas efectivas por entidad federativa,
del 2005 al 2014, y estas fueron aproximadas dividiendo la recaudación del impuesto sobre nómina reportada por cada estado y la base potencial del impuesto, la cual fue definida como el ingreso de los trabajadores asalariados y calculada con base a los microdatos del ENOE. Durante el 2005 al 2014, la tasa efectiva promedio pasó de 0.63% a 1.26%, mientras que la tasa legal promedio aumentó de 1.65 a 2.21%. Por lo tanto, la eficiencia recaudatoria subió de 38 a 57%, como se puede ver en la gráfica. Pero entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales las entidades federativas y el Distrito Federal se vieron motivadas a incrementar el ISR? Podría decir que fueron 4. 1. La situación macroeconómica que se estaba viviendo en el momento. 2. La fórmula de la distribución del Fondo de Participaciones Federales. 3. La sustitución del impuesto. Y 4. El aumento del gasto de cada entidad federativa. A partir de 2009 se vio afectado el desempeño económico del país como consecuencia de la crisis mundial que se estaba viviendo, y recientemente con la baja de los precios internacionales del petróleo. Esto generó presiones sobre las finanzas públicas federales y con ello expectativas a la baja de las transferencias federales hacia los gobiernos subnacionales, y asimismo ha disminuido el crecimiento de los ingresos propios de los gobiernos locales. Es por ello que las entidades federativas se ven en la necesidad de buscar esquemas alternos para hacerse de recursos, ya sea incrementando la deuda o aumentando los impuestos. Que es claro que la política fiscal es y será siempre el mejor instrumento para los estados, que inicialmente se encontraban muy endeudados, como es el caso del Distrito Federal, del Estado de México y de Nuevo León, donde para ese año se contaban con deudas de un monto de 47,000, 33,000 y 27,000 millones de pesos de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda. A partir de 2012, el impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos pasó a ser potestad de los estados estatales. Si bien antes se quedaban con el total de la recaudación, no se podían modificar ni las tasas ni eliminar los recargos, y dado lo anterior, algunos estados decidieron eliminar los impuestos y esto generó un incentivo a que los demás estados redujeran las tasas y o la base gravable. Al tener menos ingresos, los estados se vieron motivados a incrementar el ISN. Esta sustitución de impuestos puede ser dañina para las familias de menores ingresos, que como sabemos representan a la gran parte de la población de los estados del país, ya que por naturaleza la tenencia es un impuesto progresivo, ya que se aplica a la posesión y al uso de un bien durable y que su tasa incrementa conforme el vehículo es más caro, mientras que el ISN. Aunque se aplica a una empresa, ello no asegura que la empresa absorba en totalidad dicho impuesto, ya que se puede trasladar al consumidor final o al trabajador por medio del salario o del precio de los bienes, siendo así un impuesto regresivo. La recaudación adicional se utilizará para cubrir necesidades de gastos en rubros específicos. Nuevo León, por ejemplo, lo utilizaría en seguridad dada la ola de violencia que se vivió en la entidad en el periodo del 2008 al 2012 y en específico para financiar el cuerpo de policías denominado Fuerza Civil. Quintana Roo incrementó en 2014 ISN. pasando a 3%, estableciendo que los recursos adicionales tienen como destino el sector educativo. San Luis Potosí incrementó los recursos adicionales ISN. pasando del 2 a 2.5% en 2014 y sería dirigido al eje número 2 del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, denominado Economía Competitiva y Generadora de Empleos. El impuesto sobre las nóminas es una distorsión significativa que imponen los gobiernos sobre el sector productivo, y las empresas pueden transferir parte o la totalidad del impuesto a sus empleados o bien reducir las contrataciones de personal, y otra alternativa que tienen las empresas también es transferir el impuesto al consumidor a través de los precios que fijan a sus productos. Otras decisiones a largo plazo es la inversión o la contratación de la deuda. A pesar de la gran afluencia que tiene América Latina en la literatura que analiza la inferencia de los cambios en el impuesto sobre las nóminas en el mercado laboral, aún no existen estudios al respecto para el caso de México. No obstante, Kuhnler en 2013 sugiere que el problema con las economías en desarrollo es que tienden a permanecer fuera del sector formal, y documentan que en el caso de México existe una fuerte tendencia a reportar salarios bajos por parte de las empresas en el sector formal, con el fin de evadir cargos sobre la nómina relacionado con el seguro social y con las pensiones. A partir de estos datos, los autores hacen un modelo sencillo de la incidencia del impuesto sobre la nómina estatal.
con el fin de explorar los posibles efectos del impuesto sobre la nómina sobre el salario real y el empleo. El modelo está caracterizado por mercados de competencia perfecta y que exige información completa para la productividad marginal del trabajo. El modelo cumple con dos fines, que es determinar las condiciones de la distribución de la carga impositiva sobre el salario real y el empleo, y brindar una estimación del coeficiente de traslado del impuesto a los salarios reales en un entorno caracterizado por otras distorsiones laborales, como lo son las contribuciones a la seguridad social, ya que el impuesto no se aplica uniformemente en todas las empresas, ya sea por exenciones legales o por la elusión o la franca o evasión del mismo. Partimos de una función de producción Cobb-Douglas, donde el producto es función del capital físico y humano como los principales factores de la producción y de la productividad total de los factores, manteniendo el supuesto de que las elasticidades del producto de los factores son iguales para todos ellos. Asumiendo la competencia perfecta, la demanda de trabajo debe satisfacer la condición de primer orden, que es igualar a la productividad marginal de trabajo con el salario real, incluido las contribuciones de seguridad social y los impuestos estatales a las nóminas, los que nos lleva a una segunda fórmula. La tasa de participación laboral, es decir, la fuerza de trabajo en proporción a la población en edad de trabajar, es la función del salario real, como podemos ver en la ecuación 3, donde B es la proporción de las contribuciones a la seguridad social que es valorado por los trabajadores, E es la elasticidad del salario de la oferta laboral y N es la población en edad de trabajar. Entonces, los salarios reales crecerían si lo hace la productividad de trabajo, el capital humano o el stock de capital físico. En cambio, se reduciría ante un incremento en la población en edad de trabajar. Cambios en la tasa de impuestos sobre nóminas o en las contribuciones a la seguridad social puede aplicar reducciones al salario real, donde sería crítico para determinar la proporción del cambio de la tasa legal del impuesto sobre las nóminas que se transfiere a una reducción del salario real. Siempre que existan rendimientos marginales decrecientes del trabajo y la oferta de trabajo tenga pendiente positiva, un aumento en el impuesto sobre la nómina estatal produce una contracción del salario real. Mientras menor sea la elasticidad de la oferta de trabajo, mayor salario real. En el modelo se recopila información sobre la tasa de impuestos sobre nóminas por estados del 2000 al 2015 y como se mencionó, 23 de los 32 estados aumentaron su impuesto sobre nómina pasando de 1.2 a 2.2%, pero no obstante es habitual que la legislación de los estados contemplen algún tipo de exención, sobre todo para las nuevas inversiones. Otro potencial problema es la heterogeneidad que existe en la estructura económica de los estados de México. Los coeficientes de traslación pueden ser distintos dependiendo de la eficiencia recaudatoria y tenemos una docena de estados que no han variado su tasa legal de impuestos sobre la nómina. Entonces tenemos que la magnitud de los coeficientes de traslación de los cambios en la tasa legal a crecimiento de los salarios están entre un rango de menos 0.3 y menos 0.6, que son del orden de los valores de la simulación de la gráfica 4 construida con los parámetros plausibles para el contexto nacional. Si bien la evidencia de que los cambios en la tasa legal del ISN deprimen los salarios reales es apenas marginal, en todos los casos la evidencia de que no alteran significativamente el empleo parece ser contundente. Claro que lo son, aunque como veremos se sigue requiriendo que la oferta de trabajo sea insensible a los salarios reales. Por ejemplo, donde las empresas que tienen algún grado de monopsónico sobre el trabajo, pero al mismo tiempo son precios aceptantes de los mercados de bienes, los salarios que pagarán a sus empleadores monopsónicos serán menores a la productividad marginal, donde el margen del descuento es menor, mientras más inelástica es la oferta laboral. En este caso, un incremento en la tasa de ISN se puede trasladar al salario real sin afectar el empleo. Pero ¿qué sucede si la productividad marginal del trabajo no es visible? De acuerdo al modelo de los salarios de eficiencia de Shapiro y de Stiglitz, en un incremento del ISN se puede trasladar completamente al salario solamente si las cuasi rentas no cambian. Y esto es posible si el costo de oportunidades de los trabajadores también disminuye en la misma proporción. También es importante mencionar que los trabajadores no perciben la disminución de los salarios y si lo hacen lo atribuyen a otros factores sistemáticos más que a la carga impositiva. Esto porque en ocasiones un aumento del ISN se da en enero, al mismo tiempo que las negociaciones salariales.
No se da una reacción de la oferta laboral ante el ISN porque el trabajador no se da cuenta de que lo cobran, tanto por su tamaño como porque no se impone directamente a ellos. Y aunque se pudiera percibir, el impuesto del ISN se cobra contra el crecimiento de los salarios nominales y no contra la base. O sea, no caen los salarios nominales, solamente los salarios reales. Los resultados de los autores entonces determinan que el ISN en los estados mexicanos no destruyen los empleos. En este sentido, el ISN lo que hace es que contribuye al mediocre crecimiento de los salarios reales en México, que se reflejan en el salario por hora de las manufacturas, que está estancado en 5 pesos por hora desde el 2012 hasta la fecha, o que el salario real crezca tan poco que se necesita 43 años para que este se doble.